enfoque de restauración ecológica, conectividad de paisaje y mitigación de impactos ambientales. Actualmente es investigador postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, donde desarrolla estudios sobre ecología y conservación de fauna silvestre en sistemas fluvio-lagunares y bosques tropicales. Es director de conservación de la biodiversidad de Usumacinta, COBIUS, liderando proyectos de monitoreo de fauna, restauración de hábitats y conservación de especies emblemáticas como el manatí y los primates del sureste de México. Ha contribuido en el manejo y conservación de áreas naturales protegidas como la selva El Ocote, pantanos de Centla y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de la Chinantla, así como en la creación de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre que protegen cerca de 1,500 hectáreas. Ha desarrollado estrategias para reducir los efectos de la fragmentación del hábitat, la contaminación y la expansión agroindustrial en la biodiversidad. Su trabajo ha sido clave en la implementación de programas de restauración del sistema fluviolagunar Leona Vicario en la cuenca baja del Usumacinta y en el fortalecimiento de grupos comunitarios de vigilancia y conservación en Campeche y Tabasco. Colabora con organismos nacionales e internacionales como la UCN, la ONU, UNESCO, Red Mora y diversas universidades. Es autor de publicaciones científicas y capítulos de libros sobre ecología de primates y conservación de ecosistemas hídricos. Su labor integra ciencia, incidencia y educación ambiental, promoviendo modelos de gestión participativa para la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Entonces, pues le damos la bienvenida y le agradecemos al doctor Gilberto. Adelante, doctor. Gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí para participar en este tema tan importante que es el agua. Entonces, vamos a esperar mi presentación. Bien, de- esta merita. Veremos ya para compartirla. Primero, esa es. Listo. Bien, gracias. Yo le voy a hablar acerca de la conservación del agua y su relación con la biodiversidad. En el ámbito de una región en la que hemos estado incidiendo ya durante muchos años, que es la cuenca del Usumacinta. Y les voy a hablar, no les traigo como un proyecto como tal en específico, sino un programa, una estrategia que podemos implementar en la cuenca con el fin de poder salvaguardar tanto la parte social como la parte ambiental. Entonces, la siguiente, por favor. Como bien saben, el río Sumacinta, eh, pues es uno de las cuencas más importantes del país, de los más caudalosos, tienen una importante biodiversidad todavía y obviamente está muy relacionado con la parte también sociocultural, ¿sí? Hay vestigios de la cultura antigua a lo largo de toda la cuenca y también representa una de las fuentes vitales de agua dulce para miles o cientos de comunidades locales que dependen directamente del agua, que dependen directamente de la pesca de ribera, ¿sí? Entonces, que también hay otras actividades como la extracción artesanal de arena o en algunos puntos ya industrial, entonces tiene mucha vida, es un río vivo, entonces es tan importante, la que sigue por favor, eh, que dentro de esta cuenca existen la población más grande que existe en toda su zona de distribución del mono aullador negro, Aloata pigra, ¿no? Como vemos en estos puntos, que es toda la distribución que existe, o todas las poblaciones que existe de mono aullador negro, y esta que está en amarillo todavía alcanzan
a proteger cierta o a contener la otra especie de mono aullador que es el mono aullador de manto. Y también posee similarmente una gran población de manatí que pues en los últimos años se ha vuelto un tema prioritario por el peligro que implica, ¿no? La que sigue, por favor. También esta cuenca enfrenta grandes retos ambientales derivados del aumento en la contaminación del agua, la acelerada deforestación por actividades agrícolas y ganaderas, y la expansión de monocultivos como la palma de aceite, así como las presiones crecientes en cuestiones de cambio climático o grandes inundaciones o grandes sequías. Son muy extremosas y en este mapa que les muestro aquí es un modelaje que estima que para el 2030 estaríamos perdiendo más de 60,000 hectáreas en esta región de Usumacinta, ¿no? Entonces, si no hacemos nada al respecto, es el escenario que podríamos estar viviendo con una gran pérdida de vegetación en la cuenca de Usumacinta. ¿La que sigue? Aquí, por ejemplo, son los polígonos y no están todos, solo son algunos de los que tuve acceso de palma de aceite. ¿Sí? Como ven, están ubicados como en las partes más altas de la cuenca. O sea, no quiero decir cuenca alta, sino más bien dentro de la cuenca baja, están en las zonas más altitas de esa parte, ¿no? Entonces, toda la escorrentía, todo lo que se usa en estas plantaciones va a dar al fondo o a las zonas más bajas, a las lagunas, etcétera, ¿no? Entonces, también es algo que ha estado impactando recientemente por el desarrollo de plantaciones de palma de aceite. Ya ese es un tema también importante en el sentido de que hay plantaciones que están certificadas o plantaciones que no están dentro de una certificación, entonces el impacto puede ser diverso o diferente, ¿no? Eh, Esta es también la distribución del sector industrial, que está generando también impactos dentro de la cuenca, disminuyendo la calidad del agua de ríos y lagunas. Entonces vemos en estos polígonos amarillos lo que son extracción de palma de aceite y también la industria del petróleo y petroquímica, generación de energía eléctrica, asbesto, automotriz, bebidas y tabaco, cemento y cal. Entonces, sí hay fuentes de contaminación dentro de la cuenca del Usumacinta y en parte, obviamente, en esta zona que es del Grijalba, ¿no? Em, la que sigue, por favor. Y todo eso anterior, pues, aunado a todo ello, pues es las pocas plantas de tratamiento de aguas residuales o que son deficientes todavía o no tienen la tecnología adecuada, ¿no? Algunas son lagunas de oxidación, ¿sí? Entonces, como la de Balancán. Entonces, son estas las plantas de tratamiento que están más funcionales a pesar de todas las fuentes de contaminación, más lo que pudiera ser menor, entre comillas, que son las aguas grises de todos los asentamientos humanos que están a lo largo del río, ¿no? La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, ¿sabes? Esto es muy común en, en toda la cuenca. O sea, cientos de comunidades, mero en la ribera de los ríos. Y entonces, obviamente que las aguas grises, las aguas del baño, el agua de los chiqueros, todo, pues va a dar acá. ¿Sí? Entonces, son 250,000 personas que viven pues, en los ríos de Tabasco, ¿sí? Sin drenaje y descargando agua ahí, ¿no? Entonces, son de las situaciones que prevalecen hoy en día, ¿no? Y no estamos hablando, no estoy poniendo fotos de las grandes cantidades de residuos sólidos que se acumulan en la ribera de los ríos. Entonces, eh, mi propuesta, ahora sí que traigo una propuesta a este evento, ¿sí? Un sueño guajiro quizás, es
este programa llamado Ríos Saludables. En algún momento quiso nacer dentro del gobierno federal anterior, pero lo abortaron, ¿sí? Eh, Sobre todo en la transición entre el sexenio del presidente Peña Nieto y López Obrador. Este programa, el objetivo es mejorar las condiciones ambientales de los ríos y lagunas, generando bienestar a los tabasqueños. O sea, si lo analizamos, ya tienen palabras claves acerca de esta nueva forma de gobierno, del gobierno del pueblo, bienestar, garantizando el derecho a un ambiente sano a través de 6 ejes y 18 acciones, con una visión transeccional, subiendo a derecho constitucional el programa Ríos Saludables para Tabasco. O sea, si no lo mandamos a ese nivel, pues van a ser como muchas otras estrategias paraestatales o estatales que se han desarrollado y que no se han implementado. La que sigue, por favor. Entonces, incluso este programa de Ríos Saludables tiene una vinculación o podría tener una vinculación muy fuerte con otros programas como el de Sembrando Vida estatal y federal, el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, el programa de salud, Pescando Vida, hasta del crédito ganadero a la palabra, porque todos deben estar relacionados a esto, que es la economía circular, ¿sí? Entonces, la economía circular, que en palabras muy coloquiales es que todo lo que esté dentro del proceso lo aprovechemos y no haya desperdicios, ¿sí? Hasta el desperdicio es aprovechable, pues. Entonces, esa parte es lo que necesitamos como vincular y hacer fuerte en estos cambios de conciencia en cuestiones del consumo, de la producción y consumo sostenible. Está relacionado mucho a la ODS 12, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos 6 ejes? Tenemos aquí gobernanza ambiental, restauración y conservación de los ecosistemas ribereños, buenas prácticas de manejo de la tierra y los sistemas productivos, desarrollo integral para el bienestar comunitario y 2 ejes transversales que todos se tienen que monitorear y evaluar y también inspección y vigilancia. Entonces, en la parte de gobernanza ambiental no es más que darle el poder al pueblo en serio en la toma de decisiones colectivas a través de comunidades de aprendizaje, ¿sí? En las cuestiones de restauración y conservación de los ecosistemas ribereños, pues es atender las consecuencias de los problemas de la degradación y poner en marcha acciones de restauración, ¿sí? En el ecosistema ribereño, ¿sí? Entonces, más que reforestar, o sea, más que solo sembrar arbolitos, lo que necesitamos es realmente restaurar el ecosistema. En cuestiones de buenas prácticas de manejo de la tierra, pues es realmente seguir produciendo, tener agricultura, tener ganadería, forestería, industria, eh, pero de una forma más sostenible, más amigable, ¿sí? Sobre todo, evitar usar las riberas de los ríos para producir, porque la ribera de los ríos tiene una función ecológica más que productiva, ¿sí? Entonces, son de las cosas que se tendrían que legislar para evitar el uso de riberas de ríos y lagunas. Eh, y el desarrollo integral para el bienestar comunitario, pues es cuestiones de mejorar el conocimiento y la relación de las comunidades locales con los ecosistemas, mucha educación ambiental, salud, ¿sí? Desarrollo de economías locales y bienestar social en general. Entonces, son 18, la que sigue, 18 acciones, cada una tiene que hacer, ¿sí? De forma inmediata en cada uno de los ejes, ya muy claro, como en la instalación de comités interinstitucionales entre la sociedad civil, el gobierno, las comunidades, la academia, el sector privado, instalar las comunidades de aprendizaje. Aquí hay actualmente
que le llaman distritos, este, que son de agricultura y ganadería, no me acuerdo, no, son sectores, están sectorizados, pero las comunidades de aprendizaje son más aterrizables, son más manejables porque son dos, tres comunidades vecinas interactuando y tomando decisiones. Eh, en las cuestiones de restauración son cosas muy específicas como retiro del tapón del puerto frontera del río Grijalva, emergente programa periódico para el dragado, limpieza de lirios, eliminación de esa especie invasora, la generación de composta a través de esas especies, instaurar un comité intercomunitario de vigilancia ambiental y rescate y recuperación de fauna silvestre, con énfasis obviamente que lo voy a sesgar a primates y manatí, ¿sí? Entonces, pero no está este, supeditado a solo eso, ¿no? Sino sí se puede incorporar otros objetos de conservación, poner en funcionamiento las plantas de tratamientos de aguas residuales existentes, instalar ecotecnias para el tratamiento de aguas grises en las principales localidades que existen a lo largo del río, realizar acciones de restauración pasiva mediante la protección de la ribera de los ríos y lagunas y obviamente garantizar su protección y el control de los bajaderos del ganado, ¿sí? O sea, el ganado actualmente baja por donde sea, ¿no? Entonces sí, se requiere ese orden. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos en cuestiones de buenas prácticas, pues el establecimiento del manejo agrícola, ganadero, pesquero y relacionado con la restauración de ribera. ¿Qué quiero decir? Que esta parte tiene que transitar hacia una ganadería, agricultura regenerativa, ¿sí? En la parte, si quieren únicamente enfocarlo a la ribera. No puedo, como que toda la superficie ganadera actual, ¿no? Em, la instalación de microplantas, por ejemplo, para el aprovechamiento de pez diablo y su comercialización como forma de control de esa especie invasora y que está impactando fuertemente el ecosistema acuático en el estado. Acciones para evitar el uso de plaguicidas restringidos, regulados en la zona, eh, y el fortalecimiento de instrumentos de planeación territorial, como los instrumentos de ordenamiento ecológico y criterios de regulación ecológica para uso del suelo. Eh, y vaya, cuestiones de programas de vigilancia epidemiológicas, de brigadas de salud en las comunidades, eh, un plan de educación ambiental que pueda ser capaz de hablarnos de todo esto a detalle y de sembrar esa conciencia en las nuevas generaciones y implementar la gestión integral sustentable, cero residuos, por ejemplo, en el sentido de ya no haber tanto plásticos en el río, ¿no? La que sí. Em, Finalmente, la parte de monitoreo y vigilancia es realmente, pues, medir si realmente estas acciones sí están impactando, si están teniendo resultados, qué adecuar, qué modificar, ¿sí? Integrar y operar, por ejemplo, un centro integral de monitoreo y alerta temprana en la cuenca, en cuestiones de inundaciones, cuestiones de sequías, vaya, tratar de de ganar más resiliencia, ¿sí? En cuestiones climáticas en la población de la cuenca de los Umacinta, ¿no? Y la inspección y vigilancia, pues, que se aplique la ley, que se regule el uso, etcétera, ¿no? Ya que sigue, por favor. Nosotros como organización, como Conservación de la Biodiversidad de los Umacinta, ya tiene como 7 años que hablamos en el Congreso para impulsar 10 acciones por la conservación de los Umacinta, que son estos. Lamentablemente, pues no se dio tanta respuesta por parte del gobierno, ¿no? En aquellos años. Este, la que sigue, por favor. Tenemos aquí, por ejemplo, nosotros, que no se ve, perdón. Sí, ya. La anterior, por favor. Me confundí. La campaña Usumacinta sin plásticos para concientizar a las personas en no tirar
tanta basura al río, ¿no? Es algo que se tiene que implementar porque no nada más es recogerla y al rato otra vez está lleno y otra vez está lleno, sino es ir al origen, que es el no generar, el no tirarlo al río. Eh, También las cuestiones de reforestación de zonas federales del río Sumacinta y sus afluentes. Nosotros soñamos con 2.000 hectáreas para restaurar y vincular esos propietarios a la venta de bonos de carbono, que es algo que estamos ambicionando en el sentido de que, bueno, reforesto, pero ¿y qué obtengo a partir de eso? Porque pues el humano así es, siempre quiere obtener algo a cambio. Entonces, son de las cosas que hemos estado trabajando y pues todavía falta mucho por hacer, como las cuestiones de los sistemas de monitoreo de detección de bancos ilegales de arena, política ambiental para cero incendios, cero deforestación, desasolve de lagunas y vasos reguladores. La que sigue, por favor. Tenemos también, estamos incidiendo en la elaboración de planes de manejo de ANPs estatales. Las ANPs estatales en Tabasco no tienen plan de manejo, no tienen ni siquiera una buena determinación de su polígono. Entonces, ya estamos nosotros formando parte del Comité Estatal de Áreas Naturales Protegidas y esperemos que pues, nos hagan caso en ese sentido de la importancia de que tengan planes de manejo. La que sigue, por favor. Y nosotros hemos concretado ya el aprovechamiento de peces exóticos como el pez diablo. Sí, tenemos una microplanta de aprovechamiento en Balancán, donde estamos ya capturando y tenemos prácticamente una, una captura de cerca de media tonelada semanal de ese pez, ¿no? Entonces, pero sí se requiere más, o sea, es un punto en toda la cuenca, ¿no? La que sí. Eh, y algo que es súper importante, que es esa coordinación intersectorial. No la vemos actualmente todavía, ¿sí? Que es esa interacción entre CONAM, Semarnat, SADER, SEDAFOP, SEMADES, COMEFOC, bueno, o sea, se necesitan comunicar más y necesitan incorporar las ONGs, las comunidades, los productores, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es muy compleja aún. ¿Sí? Y más por las rupturas que han habido entre el gobierno y los organismos de la sociedad civil. La que sigue. Ya para ir concluyendo, eh, en resumen, para no atosigarles tanto, es que como este programa de Ríos Saludables que hoy les vengo a hablar, hay infinidad de estrategias estatales. Si lo googleamos, podemos tener ahí muchas estrategias y en donde más se han diseñado ha sido en el norte del país, ¿sí? Y en el sureste de México. Pero, pues, están muy bonitas y todo como esta, digo yo, pero no se implementan. La fase de implementación nunca llega, por la falta de recursos, por la falta del impulso o creer o tenerle fe a este tipo de estrategias que incluso están escritas. Y entonces, esa falta de implementación, pues es lo que no nos deja caminar hacia la sostenibilidad. Entonces, también es crucial que, que, que- que aceptemos que hemos dado quizás algunos pasos, pero son todavía muy incipientes. O sea, sí necesitamos realmente eh, aumentar esos esfuerzos en el sector de la conservación para medir los impactos y el éxito que podamos tener en, en- con distintas estrategias, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en Tabasco, pues surge impulsar estos programas de restauración ecológica, es uno de los estados más degradados. Eh, Un amigo decía, es que no es pantanos de Centla, es pastizales de Centla. Entonces, sí necesitamos como urge un verdadero programa de restauración ecológica, obviamente que asegure el financiamiento y promueva la formación de paisajes más adecuados para todo. Eh, Se considera
de la mayor importancia fomentar, por ejemplo, esto es algo, lo pongo aquí porque pues pega para Ecosur en este caso, o también todos los que forman parte de las NUYES, todas las distintas universidades, que es el fomentar la planeación estratégica en los recursos humanos que se van formando para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad o de los recursos naturales. O sea, necesitamos, sin ofender a nadie, este, necesitamos recursos humanos implementadores, ¿sí? Ya no tanto a teoría, ya no tanto, o sea, tenemos mucha información que necesitamos usar e implementar. Entonces, esa parte es lo que creo yo que hay que también darle la vuelta y tratar de formarlos, pero es complejo en el sentido de que, ok, tenemos nuestra primera generación de implementadores, pero ¿de dónde van a obtener los recursos para implementar? O sea, es como un círculo vicioso en cierto sentido, ¿no? Entonces, Cobius AC se ha posicionado como una institución tabasqueña a nivel regional. Contamos con capacidad técnica, científica, logística y la experiencia necesaria para coordinar una estrategia regional de conservación en la cuenca del Usumacinta. Y esto también pues, quiero agradecer mucho porque en alianza con Ecosur Unidad Villahermosa hemos estado caminando hacia estos objetivos. Pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Muy interesante todo lo que hace Cobius y, bueno, y en alianza con diversos actores. ¿Habría tiempo de algunas preguntas? Yo tengo ya aquí una en el chat de la reunión, pero quiero ver si acá en las personas que están presenciales quieren participar. Doctor Manuel, adelante. Gracias. Sí. Hola, Manuel Mendoza Carranza. Eh, Felicidades por el trabajo. Solamente una pregunta específica. Obviamente ustedes están dando una visión bien amplia, ¿verdad? Pero dentro de las partes más conservadas que hay todavía de la cuenca de los nacientes del río San Pedro, ¿qué opinión tienen respecto a las acciones o que hay allá? De hecho, acaban de decretarlo Reserva de la Biosfera, que creo que también camina junto con el proyecto que ustedes están haciendo. Gracias. Sí, gracias, Doc. Sí, dentro de toda la cuenca, la subcuenca del río San Pedro es una de las más conservadas, entre comillas. Está hermosa por el tipo de suelo que mantiene el agua con cierta transparencia, el manglar, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchos elementos claves, aparte de las cuestiones culturales. Eh, Nosotros, esa cuenca la habíamos propuesto como área natural protegida, ya tiene como unos 15 años, 18 años, cuando era Claudia Centeno la secretaria de Medio Ambiente en el Estado, como una ANP estatal. Desafortunadamente no prosperó, pero sí tiene todas las cualidades para hacerlo. Y hoy en día, que es reserva de la biosfera, pues muchísimo mejor. Mi única observación de eso es que se tiene que socializar más, porque hay muchos conflictos de interés, cooperativas pesqueras, gente que está sobre el robalo, por ejemplo, que es un elemento clave en toda la cuenca, que es otro componente a tomar en cuenta. Entonces, sí hay mucha problemática, ¿no? Y la pregunta de oro, ¿cuál es la zona núcleo? Si es un chorizo, ¿cuál es la zona núcleo? O sea, quisiera yo saber cuál es el estudio que va a diseñar las diferentes zonas, zonificación de la ANP. Entonces, todavía falta mucho por diseñar bien. No, solo viene el polígono, pero no viene la zonificación. Sí, todavía pienso que le falta más trabajo, pero sobre todo la parte de socialización es muy importante, porque si no, volvemos a repetir el esquema de imposición de ANP sin respaldo social
Y al final es como si no hubiera una ANP. Si todo el mundo hace lo que quiere, lo que puede, etcétera, ¿no? Entonces sí, de que fue muy importante declararlo y que sí se necesitaba, sí. Nada más hay que darle el seguimiento adecuado. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta y también aprovecho para saludar a la doctora Claudia Ortiz. Un saludo, doctora Claudia. Y nos comenta, buenos días, muchas gracias por la presentación. Respecto a las acciones propuestas de restauración de la zona ribereña, ¿se restringe a la zona federal o también la inclusión de terreno anexo? Porque habló de compensaciones a través de bonos de carbono. ¿Podría ahondar un poco más en esta acción, por favor? Sí, esa parte es compleja ya implementando. Nosotros hemos estado implementando y la gente te dice, sí, reforesta, pero de aquí para allá. Es decir, la zona federal, la zona que no usa. ¿Sí? Entonces, cuando es así, es federal, pues el impacto ecológico es menor por la franja, ¿no? Lo ideal es que sí se incorpore más terreno, ¿sí? Y para que los propietarios puedan acceder a los bonos de carbono, pues sí tienen que tener más terreno, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, solicitarles a los propietarios, pues, cierta área, y si ellos están dispuestos a poder restaurar o reforestar más superficie, bienvenida, ¿no? O sea, en esa parte es como muy variable. O sea, no podemos como forzarlos a que va a ser una franja de 200 metros porque no todos quieren. Ahorita vamos a como ellos lo permiten, ¿no? Entonces tenemos franjas de 10, 20, 50 metros. Hay quienes ya están bien comprometidos y ya tienen sus 100 metros. Es muy variable. Y obviamente en estas cuestiones de la compensación, el plan es integrar a todos los propietarios que tienen reforestación para sumar una sola superficie y repartir los bonos de carbono de forma equivalente o en proporción a la superficie que ellos tienen, ¿sí? Pero tienen que entrar como en un solo paquete al proceso de certificación de bono de carbono. No sé si fui claro. Muchas gracias, doctor. Pues yo creo que podemos tener otra ronda de intervenciones. Hay un comentario por acá de Laura Cantún. Un aplauso grande para la participación de Cobius en la pasada contingencia que sufrieron los monos zaraguatos en Tabasco. Y bueno, no sé si hay tiempo para un par de preguntas más también en otras cuencas y en otra parte del país. Si quieren hacer alguna participación, bienvenido. Adelante, doctora. Muchas felicitaciones. Em, Me cabe la pregunta en relación a cuál es el área que es federal al lado del río Sumacinta, porque a lo largo de todo el río Sumacinta, de forma natural, después de la inundación, empieza a restablecerse el sauce y también el tinto. Entonces son árboles anfibios y ahorita me ha sido agradable ver que han respetado ya esa como em, deforestación natural y se está respetando ya al margen de varios sitios, no creo que sean todos los ejidatarios, que se está restaurando nuevamente el sausal, como aquí en el río Grijalva, el sausal está ya siendo restablecido. Entonces, ¿cuántos metros, además del cauce del Sumacinta? Porque en el cauce está precisamente el sauce. Arriba, en la parte del, yo diría, la llanura alta de inundación del río Somacinta, ¿cuántos metros son? Son 10 metros, 20 metros, pero que va todo paralelo a lo largo del Somacinta. ¿Es federal? Basándonos en la ley, es el punto máximo de inundación, 25 metros, ¿sí? 25 metros de lado y lado. ¿Sí? Esa es la franja federal, pero recuerden que el río se mueve, ¿sí? Y ahorita hay ciertos terrenos que el río se movió y ya de cuenta que está dentro de las escrituras públicas de muchos ranchos.
Entonces, ese es el pleito entre, que este es mi terreno, el río se metió a mi terreno. Lo más lógico es que si se mueve, pues automáticamente ya se mueve la zona federal. Pero son las discrepancias que todavía habría que determinar. Porque si hay mucho terreno, es que el río original, cuando yo escrituré, estaba 200 metros allá, ahorita lo tengo ya aquí, miren, todo lo que ya me robó el río. Y es el pedito, por eso hay muchos asentamientos que ustedes los ven pegaditos a la ribera del río. Porque eso antes era 1 kilómetro, el río estaba a 1 kilómetro adelante de las casas. Una última acá, doctor Manuel. Gracias, doctor. Una observación, eh, una sugerencia puede ser, generalmente nosotros siempre hablamos del río Sumacinta y lo cortamos en la zona que pega con el mar, pero las interacciones biológicas, sociales, económicas, también incluyen una zona marina y creo que sería muy necesario incluir en la zona de influencia del mar al río y del río al mar, porque generalmente en estos planes eh, pareciera ser que el mar es el límite final y no es cierto. De hecho, el río Sumacinta y toda la cuenca de Grijalvo-Sumacinta tiene una influencia fuertísima sobre la zona costera de Tabasco y parte del sur de Campeche. Y obviamente todo lo que arrastra de terrígenos hasta la zona oceánica. Entonces, bueno, sería una sugerencia o una observación. Gracias. Pues muchas gracias. Nuevamente agradecemos al doctor Gilberto y vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. ¿Podrías poner la primera? Porque necesito leer el resumen curricular. Bueno, nuestro siguiente ponente es el maestro Ramiro Robles Jardón. Y ahí son dos diapositivas más. ¿De dónde estaba? Dos más. Otra más. Dos más. Otra. Listo. Entonces, nuestra siguiente intervención va a ser sobre los sistemas de producción acuapónica como modelo en la economía circular. El maestro Ramiro Robles Jardón es maestro en Dirección e Inteligencia de Negocios por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, licenciado en Mercadotecnia con especialidad en Publicidad Corporativa, Administración Empresarial, Finanzas y Comercialización para por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Colaboró en diversas empresas del sector privado, en áreas de mercadeo, ventas, apertura de negocios, identificación de puntos de venta, pero sobre todo dando impulso a negociaciones clave para el crecimiento empresarial, como las colaboraciones comerciales, financiamientos y adaptaciones eh, de operación al desarrollo y apertura de franquicias, a fin a desarrollar modelos de negocio. A partir del 2013, comenzó su colaboración en el sector gubernamental, específicamente en Ecosur, para impulsar productos de investigación en las modalidades de desarrollos de innovación, paquetes tecnológicos, innovaciones sociales y servicios que fueran creados desde la identificación de necesidades sociales hasta el logro de la satisfactores, tecnológicos que permitan el mejoramiento de las condiciones sociales por lo que fueron creados. Es graduado de los programas de formación de proyectos, ecosistemas de innovación y emprendimiento, innovación como economía del conocimiento, innovación y emprendimiento, formulación de proyectos y financiamiento, registro de marcas, patentes y diseño industrial, innovación social, diplomado en desarrollo de empresas rurales, diplomado de vinculación y transferencia de tecnología, y actualmente coordina el área de gestión de proyectos tecnológicos y servicios de COSUR, en el que implementa la automatización de los procesos de registros de competencias institucionales, la gestión tecnológica y el impulso a la innovación. Pues adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Pues bueno, a mí me tocó hablar ahorita con el tema de los sistemas acuapónicos como parte de la economía circular.
Es un tema que viene muy pegado en la actualidad. Actualmente tenemos ya la tendencia a querer empezar a aprovechar todos los recursos y como lo mencionaba el doctor anteriormente, la economía circular empieza a gestionar que aprovechemos todos los procesos, que no existan desperdicios y que podamos ir colaborando de manera que ya no sea, ya no trabajemos bajo un esquema de economía lineal, la economía lineal que es producir, usar y desechar. En este caso vamos a empezar a trabajar con la parte de en qué nos ayuda los sistemas acuapónicos como tal. Entonces, creo que ya está. Sí. Bueno, entonces, ahorita nuestro objetivo, como en esta presentación, va a ser la de explicar la relación entre la acoponia y la economía circular y posteriormente vamos a ver algunos beneficios que tiene este sistema o este modelo de producción y las expectativas que tenemos más adelante. En sí, la acuaponia va a ser un sistema de producción que combina la acuicultura, perdón, con la hidroponía. La hidroponía finalmente es el cultivo de plantas sin suelo, que son las que utilizamos en el agua. Y los beneficios, el uso eficiente del agua, que es lo que vamos a hacer con este sistema o este modelo de producción. Finalmente, lo que queremos, y es por eso atendemos ahorita el tema del agua, lo que queremos es evitar la contaminación y que podamos producir constantemente alimentos frescos. Ahí en el esquemita que les puse, ahorita lo voy a explicar más adelante, pero bueno, es más o menos cómo es un gráfico, cómo funciona un sistema acuapónico, qué es lo que hace, cuáles son los elementos principales con los que estábamos trabajando y el beneficio que se tiene, que al final de cuentas sigue siendo el aprovechamiento de todos los recursos. En el caso de la economía circular, más o menos lo comentaban hace ratito, aquí tenemos un esquemita, un diagramita que dice el modelo de producción y consumo basado en estrategias como la reducción, reutilización, reparación, reciclaje y regeneración de materiales y energía, promoviendo un ciclo continuo que minimiza el desperdicio y reduce el impacto ambiental. Palabras más, palabras menos, es reutilizar todo lo que tenemos a la mano para poderlo aprovechar en el proceso, evitando el desperdicio de recursos y finalmente regenerando un poquito con lo que estamos trabajando. Abajo les puse la comparación, que es lo que comentaba al principio, la diferencia con la economía lineal. La economía lineal regularmente produce, usa y desecha. Y esto pues ya no está siendo rentable. Un ejemplo muy claro son los envases de plástico que utilizamos en los refrescos. Se usan un ratito, se desechan y se desperdician. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una contaminación excesiva que antes no teníamos. Anteriormente usábamos envases de vidrio que los retornábamos cada vez que lo usábamos y eso evitaba una contaminación que actualmente nos está invadiendo y que tenemos ya excesivo. Y en México, por ejemplo, es uno de los países que tiene el primer lugar en consumo de bebidas gaseosas. Coca-Cola, Pepsi, todas las refresqueras, bueno, todas estas generan una cantidad importante de basura que el planeta no está, no sabe qué hacer con todos estos. Tenemos montañas y montañas y toneladas de basura diariamente, pero todo es generado a partir de la economía lineal. Por eso ahorita la preocupación de volvernos o de cambiarnos hacia un sistema de economía circular. Bueno, ¿y cuál es la relación entre la acoponia y la economía circular? Bueno, les puse nada más 4, son muchas, pero finalmente lo que tenemos es una optimización de recursos, el uso del agua, el uso de nutrientes y el uso y minimizar desperdicios. Eso es lo principal que hace un sistema acuapónico. Lo segundo, cierre de ciclos nutrimentales. Dentro del mismo ciclo, el pez es el que genera la materia orgánica que va a funcionar para nutrir a todo el sistema. Ahorita les voy a hablar más de eso más adelante. Una producción sostenible, que ya no se tiene la tendencia de no usar recursos externos. Actualmente estamos trabajando que lo que se quiere hacer es que ya la alimentación que está a base de
pallets comerciales que se vaya sustituyendo por una comida más natural o menos química. Estos pallets que compramos, que hay empresas especiales que para la alimentación animal, eh, utilizan muchos químicos, utilizan sustitutos y utilizan productos que finalmente dañan o contaminan el producto que queremos alimentar. Si nosotros alimentamos con producto comercial a una tilapia que está dentro de un sistema acuapónico, esa tilapia se va a alimentar con una parte química y esos químicos se quedan presentes en todo el sistema y al final de cuentas nosotros comemos productos químicos cuando nos llevamos a la boca una carne de pescado que está contaminada. Entonces, finalmente, lo que se quiere lograr con estos sistemas es adaptar lo que tenemos nosotros presentes en el medio para poder dar una alimentación a los peces. Y al final de todo, qué padre sería que tuviéramos ya un certificado orgánico de todo nuestro proceso. Ahorita no lo hemos logrado porque tenemos muchos contaminantes en el agua, que eso nos impide tener un proceso orgánico 100%, pero se está luchando para poder tener esto y poder independizar este tipo de sistemas o este tipo de modelos de producción a que migren a unos sistemas orgánicos, que nos falta mucho porque estamos ya muy contaminados, pues nos falta mucho. Y la reducción de residuos. Finalmente, el aprovechamiento de todos los subproductos que se generan. Nosotros, por ejemplo, tenemos en las plantas, en la parte hidropónica del sistema, este, generamos hojitas, generamos otro tipo de desperdicios que se generan. Bueno, estos desperdicios pueden utilizarse como compostas, pueden ser compostables. Incluso los lodos que se generan, porque obviamente se generan demasiados residuos orgánicos, en los filtros, en los filtros de sedimentación se genera una gran cantidad de lodos. Esos lodos, si no se aprovechan en el agua, se pueden aprovechar como composta para otro tipo de cultivos. Y también se utiliza, y esa es la idea del uso de estos sistemas. Entonces, como tal, el sistema va generando su mismo, todos los elementos necesarios para poder ser autosuficientes. Al día de hoy, esto es lo que les comentaba desde un principio, al día de hoy todavía seguimos alimentando con productos externos. La idea es que se cambie o que lleguemos a tal punto que la tilapia o el pescado o el pez que se genera dentro de los mismos estanques sea un producto que se ha generado dentro de los mismos cultivos hidropónicos. ¿Adelante? Los componentes de un sistema acuapónico. En lo que les comentaba, el principal es el pez, que en este caso, en los sistemas acuapónicos, el pez es el más flojo, es el único que no hace nada, nada más come y desecha. Es el único organismo que tiene una función, la función más tranquila. Los demás, las plantas absorben todos los nutrientes del agua. Estos nutrientes vienen generados por la parte orgánica, todos los desechos orgánicos del pez. Entonces la planta lo que hace es absorber todos estos nutrientes y por lo mismo va limpiando el agua a través del proceso, la va purificando. Bacterias beneficiosas, las que transforman los desechos en nutrientes, que son todos los que tenemos acá. Hay unos biofiltros que se utilizan dentro de estos sistemas que nos ayudan a capturar se ve verde, se ve como un moho verde, pero ese moho tiene una función también y es la que nos ayuda a purificar el agua. Y el sistema de recirculación, que finalmente es el que le da todo este sistema, que le hace que pase todo el agua durante todo el sistema y hace la comparativa. Actualmente, bueno, no actualmente, hay un sistema que únicamente es acuícola, que es muy fácil o es muy común verlos bueno, aquí en el estado de Tabasco es donde yo los he visto mucho. Son unos estanques de geomembrana que se utilizan, pero que no tienen recirculación, el agua está estancada y regularmente se utiliza para que el agua más bien cada semana más o menos está cambiando completamente el agua. Pueden ser, los estanques más chicos que he visto son de, creo que 12,000 litros más o menos, hasta 25,000 litros, dependiendo del tamaño o el espacio que tiene el productor. Esos estanques no tienen recirculación, el agua la tiran, la desperdician completamente. Y eso genera, obviamente, un desperdicio de agua, una contaminación al subsuelo, y no es rentable. Que al final de cuentas, después de los 6 meses, cuando uno va y pesca, saca una mojarra de esos estanques, el sabor es diferente, no es lo mismo, sabe distinto al resultado de estos sistemas. Entonces, por eso lo puse como uno de los elementos más importantes, porque la recirculación es lo que le da
finalmente al sistema toda su vida. El funcionamiento del sistema acuapónico empieza con un ciclo del agua. El agua recircula entre los peces, las plantas y los biofiltros. Es constantemente purificada. Esto es, el ciclo que tiene nunca termina, es continuo, es perpetuo es la palabra. Está continuando, continuamente está dando vueltas y vueltas y vueltas. Esto ayuda también a la oxigenación del agua y al ciclo de los nutrientes, que es la segunda parte. En el ciclo de los nutrientes, bueno, los desechos, los que les comentaba ahorita, los desechos de todos los peces son los que alimentan a todo el sistema, a las plantas principalmente, que son las que ayudan, y el autocontrol del ecosistema, que es la regulación natural de nutrientes y de oxígeno. El oxígeno se regula con la velocidad que tiene el agua para recorrer todo el sistema. Si el oxígeno de retorno o el agua de retorno a los estanques no es la adecuada, en 3 días se nos ahogan los peces por la falta de oxigenación. Entonces, esta parte de recirculación es muy importante porque le da la oxigenación. Cuando se empiezan a ver que los estanques empiezan a ponerse muy verdosos, el agua muy negra, se quiere decir que no hay buena oxigenación o el retorno del agua no es la adecuada. Entonces, hay que checar la fuerza de impulso de regreso, que para regresar el agua a los estanques se utiliza bombeo eléctrico o hay otros sistemas que son manuales, que ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la acuaponía en la economía circular? Lo que les comentaba ya anteriormente, pues es la producción de alimentos, el cultivo de peces vegetales sin desperdiciar recursos. Esta producción de alimentos sostenible pues se va dando constantemente. Cada vez el ciclo de vida o el ciclo de producción de cada mojarra más o menos es de 6 meses, cuando ya tienen una talla comercial adecuada para poderse comercializar o poderse sacar o consumir. La reducción del impacto ambiental, igual, menor contaminación del agua y del suelo. Cada uno de estos estanques, aquí en el dibujito ustedes ven 2 estanques y ven plantas colocadas acá. Bueno, el agua que utilizan estos estanques no se tira al subsuelo, no se desperdicia, se reutiliza durante 6 meses y únicamente, bueno, por lo menos son 6 meses, puede durar más, dependiendo del filtrado y dependiendo de la cantidad de organismos que van teniendo. Lo normal es que se vayan rellenando dependiendo de la evaporación que van teniendo el mismo sistema, pero el agua no se tira, por lo mismo. Se utiliza una recirculación y las plantas nos va dando la purificación del agua. Se minimiza el consumo de agua, los que les comentaba ahorita, por lo mismo porque ya no se tira el agua y únicamente se va poniendo se va ¿cómo se llama? Recuperando el agua dependiendo de la evaporación y no se utilizan fertilizantes sintéticos para el consumo para las plantas, para el sistema hidropónico. Están conectados. Y obviamente esto genera oportunidades económicas. Eh, en el caso de las comunidades que tienen economía de traspatio, esto abona mucho a la salud y a la calidad alimentaria y también por otra parte, pues va ayudando a que las mismas personas o las mismas familias que contienen estos productos, que llevan estos sistemas, puedan trabajar dentro de ellos y puedan comercializarlos. En algunas comunidades, su alejamiento de los centros masivos de consumo, la comercialización se hace a través de trueque, se cambian productos que son producidos por los mismos y eso va apoyando en la actividad económica de la zona. Para otras ciudades donde ya están colocadas o en las periferias alrededor de las ciudades, ya se tienen, bueno, quienes tienen producción más grande, pues obviamente utilizan todo esto para una comercialización específica y dan mayor aportación a los empleos, a la actividad económica de la zona. Los beneficios ambientales, pues bueno, son los que ya mencionaba ahorita. Sí, se puede utilizar. En el caso, ¿se nos fue el internet? Lo escuchamos, doctor. Ah, bueno, pues ya me lo he hecho a capela.
este, ya estaba, a ver un momentito, pues se nos fueron los sistemas por acá. Sí, pero sí. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok. Sí lo escuchamos, doctor. Bueno, Sí. disculpen, tuvimos un problemita eléctrico, parece, por acá. Bueno, les comentaba los beneficios ambientales que tiene el sistema de producción. Al final de cuentas son la reducción de la contaminación, la menor emisión de carbono, porque obviamente el sistema trabaja con un modelo distinto. Entonces no hay emisiones de carbono como tal, porque no se utiliza energía eléctrica, no utilizamos fertilizantes añadidos, todo esto. Entonces, los beneficios ambientales son considerables en el caso de la acuaponía. Los desafíos que se pueden, que enfrenta ahorita la acuaponía es, por ejemplo, los costos elevados al inicio. Por ejemplo, si estamos hablando de un productor en una comunidad pequeña, pues el productor si se le va a hacer caro el uso o el gasto de 30, 40 mil pesos para la instalación de una tina, una bomba y toda y la infraestructura que se requiere, sobre todo en la parte de los de la malla sombra, por ejemplo, necesaria para poder cubrir y para poder colocar las protecciones perimetrales para evitar la fauna nociva. La necesidad de conocimientos técnicos, que aunque son sistemas relativamente fáciles de colocar y fáciles de entender, pues sí necesita algunos detalles técnicos que son muy importantes, como por ejemplo la oxigenación adecuada del agua, el recorrido del agua durante la recirculación, que si no son adecuadas, pues nos va a fallar todo el sistema. Entonces son conocimientos técnicos que una persona a veces no conoce y puede echar a perder su negocio o su inversión. Las regulaciones normativas, que esa va dependiendo de cada región o cada estado en el que se puedan colocar. El, el diseño de sistemas eficientes que se adaptan a los entornos. Estos sistemas acuapónicos realmente son muy nobles y se pueden colocar en diferentes eh, lugares. Pueden ser lugares fríos o lugares tropicales donde no tenemos problemas con la mojarra tilapia. Pero existen productores en Puebla, por ejemplo, que están produciendo tilapia y ellos tienen que utilizar un sistema diferente, estilo invernadero, donde puedan colocar o simular un poco las condiciones climáticas en las que vive la mojarra. Se puede hacer el uso eficiente de otras variedades de pescado, de peces, perdón, o incluso las plantas pueden ser diferentes. Entonces, estos sistemas eh, se pueden colocar sí, se pueden colocar en diferentes lugares y se pueden adaptar a las condiciones propias de cada estado o región en donde se colocan. Y lo mismo, pues las variedades de organismos tanto plantas como peces o como acuáticos, perdón, eh, pueden variar. La optimización de recursos de agua, lo que les decía hace ratito, reducen en la pérdida en la evaporación, únicamente se va recuperando el agua según la evaporación que tenemos en el lugar. La producción del alimento sostenible, que es la reducción de la sobreexplotación de los recursos naturales. Esto abona muy bien a evitar, se controla la producción a través de estos sistemas, pero también nos ayuda a evitar enfermedades o a tener una mejor salud por el caso de una calidad alimentaria mejor, ya que, por ejemplo, si ahorita estábamos hablando del Usumacinta, el Usumacinta está muy contaminado y llega la gente, consume y he visto, por ejemplo, pescadores que están ahí sacando sus mojarras o su otro tipo de peces, lo sacan y van directo y se lo comen, pero está tan contaminado el río que, pues imagínense la calidad de alimento que se están llevando a la boca. Entonces, aquí en este tipo de situaciones, en este tipo de sistemas de producción, nos ayuda muchísimo a la reducción, tanto al mejoramiento de la calidad alimentaria y la sobreexplotación a veces de cuerpos lagulares o cuerpos
o ríos, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son los retos o las implementaciones en innovación que podemos hacer con estos tipos de sistemas? Bueno, pues podemos hacer beneficios en la seguridad alimentaria, lo que les comentaba ahorita, porque evitamos ya la contaminación o la ingesta de alimentos contaminados y además abonamos al empleo que puede ser tanto familiar como ya profesional a través de una empresa que se dedica a este tipo de producción. Los modelos pueden ser desde una tina de 8,000 litros que genera 150 kilos de carne de pescado a cada 6 meses, o pueden ser mayores. Aquí el crecimiento puede ser tan grande como el productor lo necesita o lo pueda o tenga el recurso para poder implementar su industria, todas sus tinas. Los factores económicos rentables, pues bueno, la comparación es entre el costo y el beneficio que se tienen por cada. Bueno, y acuaponía urbana y su impacto, el uso de espacios reducidos y techos verdes. Aquí se refiere más que nada estábamos ahorita hablando, por ejemplo, en comunidades que tienen espacio, que tienen lugares para poder utilizar o poder producir de manera más generalizada, o poder tener por lo menos contar con 25 metros cuadrados para colocar uno de los sistemas más pequeños. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con las zonas urbanas o las zonas? ¿No se puede producir? Sí se puede producir, hay otro tipo de variedades. Voy a poner la siguiente diapositiva para que vean a qué me refiero. ¿Se atoró? En esta foto, ahorita me regreso a la anterior. Esta es una economía vertical, o este es un sistema vertical en la que ya no se necesita tanto espacio. En la foto, pues bueno, ya es una persona con mayor infraestructura, pero se puede colocar un solo rack, por ejemplo, con 6 o 7 tubos para que se pueda sembrar el pescado, y esto ocupa menos espacio y se puede hacer una producción más eficiente, dependiendo y atendiendo correctamente a las condiciones de cada productor. Las innovaciones tecnológicas como sensores, automatizaciones, monitoreo digital, esto va dependiendo pues, de la infraestructura que se tiene y de las condiciones que tiene cada uno de los productores. Se pueden implementar todos estos sistemas, o se puede trabajar con el sistema más sencillo, que es el de la pesca manual dentro de los mismos sistemas de acuapónicos. Políticas públicas, esto abona o más bien el tema habla de las subvenciones, que son los financiamientos que se requieren o se tienen para poder colocar uno de estos sistemas. Como mencionaba hace ratito, un sistema muy sencillo puede costar 40,000 pesos, por ejemplo, y es de los más sencillos y puede hacer una producción. A partir de los 6 meses empieza a producir de manera constante alimento, y a partir de un mes empieza a producir plantas o hortalizas de diferentes o diversas. Entonces, eh, aquí dependemos mucho de los financiamientos que se puedan conseguir para poder tener estos sistemas, que dicho sea de paso, son muy atractivos para las empresas de financiamiento, para las fundaciones, colocar o abonar a la salud alimentaria. Entonces, este tipo de sistemas son muy nobles también en esta parte de los financiamientos. Em, Se pueden implementar, lo que decía, tendencias futuras en la acuaponía, bueno, pues avances en la biotecnología y en nuevas aplicaciones. Se pueden hacer experimentos con el tipo de alimentos que se van a colocar, siempre y cuando respetemos la funcionalidad de tener productos orgánicos. Oportunidades para los emprendedores como modelos de negocio viables y sustentables. Hace ratito, no sé si vieron, yo no soy como tal un investigador, yo me dedico a la parte de desarrollo de proyectos. Entonces, yo me puedo considerar un emprendedor porque genero dentro de los mismos investigadores, genero oportunidades de desarrollo y oportunidades como modelos de negocio. Esto se puede implementar y se puede llevar a las comunidades y puede abonar a los ingresos institucionales que se pueden tener. Aprovechen. Y bueno, como conclusión de los mismos temas que he estado platicando ahorita, el uso eficiente de los recursos. Minimizamos el consumo de agua mediante la recirculación, no la desperdiciamos, no utilizamos fertilizantes para poder alimentar o para poder tener los cultivos hidropónicos. El mismo pez genera todos los nutrientes para las plantas.
Tenemos una reducción de residuos y contaminación, porque obviamente no estamos utilizando medios externos para la producción, únicamente hay que cuidar la alimentación del pez constante y para esto hay varias opciones para evitar ya o no trabajar con las pallets. La producción sostenible de alimentos, que bueno, que a partir del sexto mes empieza a producir y si el sistema se cuida y se mantiene de manera adecuada, la producción va a ser constante y no se detiene. Hay que estar sembrando únicamente los alevines para que continúe trabajando. Y obviamente esto nos va a proporcionar alimentos frescos, saludables y sabemos de dónde vienen. Son más para acá. Este, reducción de la huella de carbono, los que les mencionaba también, es el mismo sistema genera, no se utilizan fertilizantes, no se desperdicia el agua, no se utiliza energía eléctrica, bueno, o el uso de energía eléctrica es de baja intensidad. Las oportunidades económicas que se generan de empleo, bueno, fomenta la creación de negocios sostenibles. em, y va a dar oportunidad a hacer nuevos emprendimientos. Hay sectores agrícolas o tecnológicos que se pueden aprovechar este tipo de tecnología y bueno, volvemos con toda esta parte de economía circular y se adapta a diferentes entornos, lo que les comentaba. El sistema puede trabajar tanto en climas tropicales como en climas fríos y puede adaptarse según el tipo de pez. Los peces hay especiales para climas fríos y de todas maneras, la mojarra se puede hacer, lo que platicaba hace ratito, en Puebla. En Puebla conozco un sistema que está por allá, que trabaja como invernadero y está trabajando, y está produciendo arriba de 3,000 kilos, más o menos, que ya es un productor bastante grande. Sí, pues creo que hasta ahí. Sí. Pues les agradezco mucho su atención y pues estoy atento a las preguntas. Hay un par de preguntas en el chat. Una dice, ¿cuáles son los costos de producción, por ejemplo, por mes de luz, agua, etcétera? Y te voy a hacer la otra de una vez. Dice, ¿qué factores debemos considerar cuando diseñamos un proyecto con el modelo de economía circular? Bueno, los costos realmente son muy bajos. Los costos de mantenimiento y producción son muy bajos. Aquí lo que cuesta más es la inversión. La inversión, creo que lo mencionaba, la inversión de un sistema sencillo que únicamente cocina, los tubos de recirculación de agua, que es donde se colocan las plantas, todo eso puede costar 40,000 pesos ya con toda la estructura puesta. No es tan caro, el mantenimiento es muy sencillo, hay que estar comprando o se compra todo el alimento por etapas, se va comprando y ya se va colocando. Si nosotros producimos nuestro alimento, pues bueno, la producción o el costo de ese tipo de producción suele ser mucho más bajo. Aquí lo que se requieren los espacios, porque sí tienen que ser 25 metros cuadrados para poder colocar un sistema que es eficiente. Y si no, si tenemos menos de esa cantidad, pues hay que implementar los sistemas verticales, que estos pues suelen ser un poquito más costosos porque la infraestructura y los racks que se utilizan para colocar los sistemas sí son más caros. Aunque los hagamos nosotros, pues el fierro o la forma en la que se hacen suele gastarse un poquito más. Y la segunda pregunta, Doc, la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Bueno, para poder considerar colocar un sistema tenemos que tener primero abasto de agua de manera inicial, después tener abasto suficiente para ir. Es mucha tampoco. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que tener suficiente al inicio, dependiendo del tamaño de nuestra tina o nuestro contenedor de agua, podemos tener un abasto inicial de entre 8,000 litros por tina y irlo, dependiendo, se va rellenando conforme se va teniendo la producción. Si es un sistema que queremos poner 6 tinas, pues bueno, el abasto suficiente de agua para poderlo colocar. En costo de energía eléctrica, regularmente se utilizan bombas muy chiquitas que tienen un bajo consumo eléctrico, más o menos como 60 pesos es lo que consume al mes una bomba pequeña. Entonces, si queremos hacer o tenemos la infraestructura para poner 12 tinas para tener producción mensual, por ejemplo, y todo esto, pues bueno, ya los costos se van implementando, pero esto va
a determinar en base al tamaño de nuestra ubicación y al al tamaño de nuestra producción que queremos tener. Perfecto, muchas gracias, maestro. ¿Por qué no nos platica rapidito del SABI? Es un sistema que ya el maestro ha estado desarrollando aquí en Ecosur. Sí, gracias. El sistema SABI, Sistema Aquapónico de Baja Intensidad, es un sistema que creó el doctor Fernando Iriarte. Él estuvo trabajando con este sistema mucho tiempo y después, pues por cuestiones de estudios y porque ya terminó su estancia en Ecosur, nos heredó el sistema. Entonces, durante todo este tiempo yo estuve trabajándolo en la parte de llevármelos a eventos y promocionarlo y buscar inversores para que pudieran trabajar con él y todo eso. Entonces, me lo heredan y empiezo yo a trabajar con él en la parte, en un terreno que tenemos aquí en Ecosur. Con el tiempo consigo un financiamiento y empiezo a buscar la manera de migrar el sistema SABI hacia el sistema SABI que es con energía eléctrica, a migrarlo a un sistema que tiene sin uso de energía eléctrica, que es manual. Entonces, a partir de presión de agua y gravedad, hacer la recirculación del agua, el retorno del agua al tanque principal. En esa parte donde estoy ahorita, precisamente en el retorno del agua, ya encontré la forma como retornar el agua y cómo encontré no utilizar la energía eléctrica. ¿Por qué pensé en no utilizar energía eléctrica? Pues porque nos lo llevábamos a comunidades donde no había energía eléctrica y cómo regresaban el agua. Entonces hay que pensarle a ver cómo hacer. Aquí el único problema o aquí el único detalle sería que pequeña sin energía eléctrica, pues tener agua suficiente para llenar un estanque. También pensé en eso, en lugar de utilizar un estanque de 9,000 litros, utilice uno de 6,000, está más chiquito, es una alberca pequeñita, la pueden utilizar y empezamos a ver la forma de producción. Y en eso es lo que estoy ahorita precisamente trabajando. Ya está el sistema, ahorita nada más me falta el final para poderlo colocar y poder implementar. Ya está casi listo. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro. Muy interesante este enfoque y vamos, tenemos todavía tiempo, entonces nos vamos con la siguiente presentación. Si me apoya, Cintia, por favor. Perfecto. Entonces, nuestro siguiente ponente es el maestro David Jesús Jiménez Rodríguez. Él es profesor investigador responsable de proyectos en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, Unidad Tabasco, del Instituto Politécnico Nacional. Él es ingeniero ambiental, cuenta con una especialidad en sistemas de gestión integral y con maestría en eficiencia energética por la UAG. Ha obtenido becas para los programas internacionales de especialización de industria verde y gestión del agua para los ODS, impartidos por la ONU y la Central European University. Su carrera profesional incluye experiencia en el área de inspección industrial, vinculación y asistencia técnica, ocupando cargos en dependencias estatales y federales. Ha sido instructor en cursos y talleres de especialización y ha participado en más de 40 diagnósticos técnicos y asesorías para empresas sobre temáticas relacionadas con prevención de contaminación, eficiencia energética y transferencia de tecnología limpia. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y autor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido ponente en congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales y ha fungido como evaluador y jurado en eventos como Expociencias, el concurso estatal Innovando Energía y el Premio Estatal de Ecología. También ha sido responsable técnico y colaborador en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico financiados por el IPN, CECITET, CONACYT, así como proyectos de cooperación técnica financiados por agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas como la FAO, PENUMA y ONUDI. En el 2002 recibió el galardón del Premio Estatal de Ecología otorgado al Centro Tabasco en la modalidad de Responsabilidad Ambiental Institucional y Empresarial, reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado por acciones realizadas en beneficios de la economía, la sociedad y el medio ambiente. Actualmente es investigador y responsable de proyectos en el centro y funge como enlace institucional ante la red de vinculación e innovación del Estado aquí en Tabasco. Muchísimas gracias, maestro David. Adelante. Muchas gracias, doctor Everardo, por la introducción.
Antes de empezar, pues quisiera agradecer a la ANUYES, a la red y por supuesto a Ecosur por la invitación y poder estar compartiendo con ustedes aquí esta charla y pues también siempre es interesante conocer el enfoque, diferentes enfoques sobre el mismo tema, de diferentes puntos de vista, ¿no? Escuchamos al doctor Gilberto con un enfoque mucho más macro en términos de Cuenca y también al maestro Ramiro en cuestiones pues más focalizadas a microsistemas cerrados, ¿no? Entonces, lo que les voy a platicar un poco es sobre las perspectivas que hay de problemáticas en torno a las aguas residuales en diferentes sectores y un pequeño resumen o repaso de qué podemos hacer en términos de economías en esos sectores, pero especialmente me voy a enfocar al final en la parte industrial o empresarial, que es lo que hacemos más en el centro mexicano para la producción más limpia, ¿no? Adelante, por favor. Se trabó, no, ya no quiere avanzar. ¿Perdón? Pat- Bueno, en el centro se han registrado algunos prototipos como patentes en diferentes aplicaciones, eh, algunas enfocadas sobre todo a biocombustibles, por ejemplo, generación de biodiesel. Hay una tecnología que se ha desarrollado particularmente en el centro para eso. En algunas otras cuestiones como pruebas de laboratorio para algunos compuestos. Sí, ¿no? Sí, bueno, en términos generales, así a grandes rasgos, la problemática de las aguas residuales, muchos de nosotros la conocemos, ambiental y de salud humana, ¿no? Principalmente la contaminación, cuando estas aguas son vertidas a cuerpos de agua, bueno, la mayor parte del tiempo estas llevan productos químicos y patógenos. Esto genera, dependiendo de la calidad de la descarga, pues un deterioro a los ecosistemas, también dependiendo de la capacidad de carga de los cuerpos receptores, ¿no? Pero en mayor o menor medida hay afectación a los organismos vivos, ¿no? Entonces, además, esto sabemos que sobre todo en las descargas urbanas, al contener patógenos, representan también un riesgo en términos de salud para las personas, ¿no? Cuando estamos en contacto directo con ellos, ya lo mencionó el doctor, pues hay gente que vive muy cerca de los afluentes donde se reciben descargas y eso genera un factor de riesgo, ¿no? Adelante. Creo que se bloquea cuando aparece, a lo mejor con el cursor, ajá, ahí está. Ok. Para tener una idea de la problemática, digo, aquí lo voy a presentar a nivel América Latina, porque es donde tenemos compartimos problemáticas con muchos países de Centro y Sudamérica también. Em, en esta gráfica, lo que se representa es una gráfica que hizo CEPAL hace un par de años, en un estudio que hicieron en toda la América Latina y el Caribe. Se presentan el porcentaje de cobertura de la población en términos de saneamiento básico, que es la primera línea azul. La siguiente barra es la representación de la cobertura de por lo menos una conexión a una red de alcantarillado, tenga o no tratamiento de planta de tratamientos. Y finalmente la azul clara es aquellos que sí están conectados a una red que cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces pueden ver, aunque sube y baja dependiendo de cada país, en el caso de México tenemos casi arriba del 90% de cobertura básica. Sin embargo, en términos de tratamiento, estamos alrededor del 60%, ¿no? Y todavía de eso surgen algunas preguntas que yo no tengo en este momento la respuesta de cuántas de las plantas de tratamiento realmente funcionan correctamente y cuál es su eficiencia, ¿no? Porque una planta
remotos de contaminantes, ¿no? Entonces, en la experiencia propia, yo hace algunos años tuvimos participación en una revisión que se hizo de las plantas de tratamiento a nivel estatal y tristemente en ese entonces, no sé actualmente cuál sea la situación, pero en ese entonces por lo menos el 80% de las plantas de tratamiento tenían alguna deficiencia o no funcionaban, ¿no? Sobre todo las que están en las cabeceras municipales más pequeñas, son las que tienen menos recursos para mantenimiento, para operar, y en algunos casos ni siquiera están operando, solamente son bypass de aguas residuales. Funcionan más bien como un cárcamo en lugar de un sistema de tratamiento, ¿no? Entonces es una problemática real, no se ve, no es muy visible en términos a veces políticos y sociales. Normalmente el problema de agua, sobre todo aquí en Tabasco, se enfoca mucho al abasto, ¿no? Que si nos llega sucia, que si llega con muchos sedimentos, con color, pero la parte de aguas residuales realmente nunca genera esta cantidad de atención y de ruido que debería por las cuestiones de las problemáticas que genera, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, aquí hay una cuestión clave, es que nosotros como población seguimos creciendo, ¿no? Entonces, la perspectiva de crecimiento, por ejemplo, al 2050 es que vamos a ser arriba de 9.000 millones de personas, ¿no? Entonces, la pregunta importante ahí es cómo vamos a hacer como sociedad, como humanidad, para satisfacer las necesidades de esa población creciente sin afectar o seguir afectando los recursos naturales y nuestra propia salud con las prácticas que hemos estado realizando de la economía o el business as usual, ¿no? De hacer las cosas como siempre, ¿no? Entonces, la producción y el consumo es una parte importante para poder desacoplar esta cuestión del beneficio económico, pero con menos impactos al medio ambiente, ¿no? Adelante. Entonces, por eso es que en esta ocasión y que en general en Naciones Unidas ya en los últimos años se ha abocado a pues, tratar de difundir, implementar y hacer que los gobiernos también entren en esta cuestión de la circularidad. Bueno, una de las respuestas o de las propuestas para resolver esa pregunta que veíamos anteriormente es los esquemas de cerrar los ciclos, ¿no? Bueno, un poco ya he hablado de esto los colegas, no me voy a meter mucho en lo que es la linealidad, pero al final de cuentas el problema de la economía lineal es que al final nuestros desechos en el business as usual o en la forma de hacerlo normalmente es ¿qué hacemos con esos residuos? Entonces normalmente o terminan en un tiradero a cielo abierto, en el mejor de los casos en un relleno sanitario, en alguna planta, pero también las aguas residuales normalmente terminan en un río, en un lago, en el mar, ¿no? Entonces, el enfoque en la economía lineal es el control. Cuando vemos esa linealidad, es al final qué haces con ellos, ¿no? Bueno, pues pon una planta de tratamiento, mándalos a disposición, o entiérralos, o desaparécelos de alguna manera, ¿no? Entonces, para ir cerrando los ciclos, existen herramientas, bueno, por ejemplo, en la segunda imagen, el reciclaje, que ayudan a empezar a cerrar en alguna de las etapas de esa economía lineal algunos de los procesos, ¿no? Pensando en que esas herramientas en conjunto nos van a llevar a este esquema macro de economía circular que implica desde el punto de diseño de un producto, ¿no? No solamente cuando se procesa, sino desde que se imagina el producto, qué se va a hacer con él, dónde va a terminar, buscando que ese ciclo, que como en el caso de la hidroponía, ¿no? Le demos vueltas la más cantidad de veces posible y el mayor tiempo también en duración, ¿no? Para que nuestra salida de ese círculo pues sea lo menor, lo mínimo, ¿no? Y en el caso de las aguas residuales, lo que buscamos es convertir este residuo en algo que sea útil como un recurso, como un producto, ¿no? Adelante. Por supuesto que tiene, como es la agenda de ONU, pues tiene relación con la economía circular, con todos los objetivos, pero específicamente en agua, los más importantes en este caso son el 9, en el caso de innovación en industria. ¿Por qué? Porque necesitamos tecnología. Para todo esto, de mayor medida o en menor medida, necesitamos desarrollos tecnológicos, tecnologías limpias, más eficientes y que sean más amigables con el medio ambiente. También en el 12, consumo y producción responsable, empezar a cerrar estos círculos, estos ciclos de los que estamos platicando. Eso va a tener un impacto, a final de cuentas, también en cambio climático. Sabemos que en algunas plantas de tratamiento se generan gases de efecto invernadero y algunas otras cosas. Y
si mejoramos la calidad de nuestras descargas y de nuestros afluentes, pues también tenemos impacto en el 14, que es vida submarina, ¿no? Y bueno, el 17, que se entra en todo porque es el transversal, ¿no? Adelante. De manera muy resumida, les voy a presentar algunos de los compromisos que ha hecho México en los últimos años, ¿no? En 2021 hay un registro que lleva Naciones Unidas sobre algunos compromisos internacionales que hacen los países. En el caso de México, tiene el compromiso del 2021 de aumentar el tratamiento de aguas residuales, tanto industriales como urbanas, asegurando cantidad y buena calidad de agua, pero en abastecimientos humanos mayores de 500,000 habitantes. Ya estamos hablando de ciudades pequeñas a medianas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con todas esas comunidades pequeñas que viven en los márgenes o que viven en las áreas rurales que no tienen acceso a sistemas de tratamiento, ¿no? ¿Cómo atendemos eso, no? También en 2021 se inició el proceso de actualización de la NOM 001, que es la que aplica para las descargas hacia cuerpos receptores. Se hicieron una serie de modificaciones donde se cambiaron parámetros, se aumentaron algunos más y entró en vigencia hace poco, en 2023, ¿no? Entonces, ese es, yo considero que uno de los puntos más importantes que se ha hecho en términos de buscar calidad en las descargas, ¿no? Ahora falta la parte de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso se lleve a cumplimiento real, ¿no? Y bueno, lo más reciente de lo que yo tengo conocimiento es este acuerdo nacional del derecho humano al agua y la sustentabilidad que firmó el gobierno de México con muchos sectores, ¿no? Hay una serie de compromisos ahí muy importantes, dirigidos principalmente a riego, pero también unos que extraje en términos de que hay compromisos para hacer uso eficiente de agua en procesos productivos, tanto industriales como agrícolas y pecuarios, ¿no? Y hace también la referencia a un compromiso de las empresas para hacer inversiones en mejorar la eficiencia con la que se usan los recursos, principalmente agua, ¿no? ¿Cómo se va a operar? ¿Cuáles son las entrañas de eso? Todavía eso tendremos que verlo en los próximos años, ¿no? Porque todo eso, a final de cuentas, han visto que implica recursos, ¿no? Entonces, es una cantidad muy importante de recursos que se requiere tanto para modificar procesos, poner plantas de tratamiento, hacer concientización, pues en muchas ocasiones quedan a deber en muchos casos los trienios, sexenios, en las expectativas de lo que sería necesario invertir, ¿no? Adelante. Y bueno, ya entrando un poco en tema más técnico, el ciclo del agua, bueno, las descargas normalmente están compuestas por agua municipal, que puede ser compuesta a su vez por agua que viene de las casas, o sea, agua domésticas que viene de las pequeñas comunidades o grandes ciudades, o edificios, centros, plazas comerciales, de servicios, ¿no? Que tienen ciertas características muy particulares, principalmente carga orgánica y patógenos, ¿no? Y por el otro lado tenemos también descargas industriales, que esas pues son más complejas en términos de su variabilidad, porque dependiendo del proceso y el giro, el agua residual va a cambiar en sus características, ¿no? Entonces son más difíciles de controlar y son más difíciles de atender, ¿no? Normalmente las podemos encontrar juntas, pero también separadas como descargas directas, ¿no? Adelante. ¿Y qué pasa con esas descargas? Bueno, en el mejor de los casos van a una planta de tratamiento, ya sea juntas o revueltas, ¿no? Pero también pueden ir a una descarga directa a un cuerpo receptor, ¿no? Dependiendo si están cerca del cuerpo receptor o están en alguna zona urbana, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, podemos tener una tecnología de tratamiento que nos permita hacer alguna recuperación o sacarle algún provecho a esa agua que pues, es lo menos común, ¿no? Adelante. Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Cuáles son las opciones? No hay cosas que podemos hacer nosotros como individuos, pero hay otras que se necesitan una serie de políticas bueno, mecanismos para hacer sinergias, invertir recursos para poderlas llevar a cabo por su tamaño, ¿no? Entonces, adelante, vamos a irlo tocando, digamos, por sector. Pero antes quería hablarles de una sinergia muy importante que hay entre agua y energía.
Normalmente cuando hablamos de ahorro de agua o de tratamiento de agua, pues se toca solamente el recurso, pero el agua está ligada por su manejo a la energía indudablemente, ¿no? Cuando llega a nuestra casa, esa agua llegó porque hay un bombeo y ese bombeo viene desde la captación y son bombeos importantes dependiendo de la distancia a la que se quiere mandar. Entonces, en lugares donde hay mucha agua como Tabasco, a veces decimos, bueno, pero ¿por qué vamos a ahorrar agua, no? Si hay un montón de agua, ¿no? ¿No? Ahí, pues, en el río, ¿no? Y pasan millones de metros cúbicos, ¿no? Pero al ahorrar agua, además estamos impactando en otros puntos, ¿no? Estamos disminuyendo el consumo de energía, estamos bajando la carga de las plantas de tratamiento que utilizan químicos, que utilizan pues una serie de recursos que van ligados a ellos, ¿no? Entonces siempre vamos a impactar, independientemente de que veamos al agua como un recurso separado, ¿no? Y en el caso del tratamiento sucede lo mismo. O sea, para poner una planta de tratamiento tenemos que hacer una inversión importante, pero además eso lleva una carga energética también por bombeos. Algunos tratamientos necesitan energía eléctrica para funcionar, las desinfecciones UV, los aireadores, ¿no? Entonces todo eso es energía que se suma a la red, ¿no? Y bueno, en lugares donde tenemos muchos problemas también de suministro, se vuelve un problema, ¿no? Y también al final vamos a generar indirectamente gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque toda la energía que utilizamos, aunque no vemos la emisión aquí, viene de alguna planta donde hay una emisión. Entonces, lo que usamos aquí se está emitiendo en otro lado, en alguna planta de generación, de CFE o de algún otro tipo, ¿no? Entonces, al reducir estos consumos, también reducimos gases de efecto invernadero, perdón. Adelante. Bueno, en casa, igual que en todos los que les voy a presentar, hay opciones o oportunidades que pueden ser más baratas y sencillas y otras más caras, ¿no? Hay unas muy conocidas de lo que podemos hacer en casa, como cambiar los grifos, sistemas para aumentar la presión, que si riega por la noche en lugar que en el día, que si recupera el agua fría mientras sale la caliente, o sea, una serie de buenas prácticas que son sencillas, pero también hay sistemas de recuperación de aguas grises para reutilizar en sanitarios, para reutilizar en jardinería, por ejemplo, hasta pienso que también en la horticultura, ¿no? Sin embargo, pues estos sistemas implican una inversión mayor y una complejidad también mayor, que es difícil una casa adaptarla a eso si no la diseñaste antes con esas características, ¿no? Lo ideal es que venga del diseño, como veíamos en la economía circular, ¿no? Adelante. En el sector del tratamiento municipal, también hay una serie de oportunidades que sí implican pues, un costo mucho mayor, implican también una complejidad tecnológica mucho más alta, pero hay opciones, ¿no? Insisto, el problema acá sigue siendo en muchos casos la inversión. En algunos otros es que la tecnología todavía está en desarrollo o se está estudiando y bueno, está en etapa de maduración, pero ya es una perspectiva de oportunidad, ¿no? Entonces tenemos desde el reuso de agua sencillo, que es tener una planta de tratamiento en buenas condiciones, que te dé una calidad de agua suficiente para reusarla, ya sea en riego o en procesos industriales o en reposición de aguas subterráneas, pero aquí el punto muy importante es cuidar la calidad de la descarga, porque esas aguas pueden estar en contacto con personas y es muy importante que no lleven patógenos o sustancias tóxicas que puedan afectar o generar un riesgo, ¿no? También se pueden hacer otras aplicaciones como generación de frío, calor por equipos mecánicos, aprovechamiento de metano cuando tenemos un sistema de tratamiento anaerobio que genere metano o biogás, tal vez lo hayan escuchado como biogás. Este biogás se puede utilizar para cogenerar energía eléctrica a través de una tecnología de combustión. Hay otros sistemas que son los más novedosos en términos de aprovechamiento, que son los bioelectroquímicos o la generación de algas para obtener biomasa y después poder obtener biocombustibles. Y finalmente hasta aplicaciones en energía renovable, ¿no? Pensando en pequeñas hidroeléctricas, pero bueno, ahí sí necesitamos un efluente y una velocidad de salida importante que pueda mover estos mecanismos, ¿no? Entonces, cada caso es particular, es importante hacer un análisis de factibilidad para ver cuál es el caso que aplicaría en nuestra planta o en nuestro lugar en el sitio, ¿no? Adelante. Pero bueno, opciones hay.
¿no? No solamente es el tratamiento convencional que conocemos, sino hay opciones ya tecnológicas para aprovechar y cerrar esos ciclos, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema en el que trabajamos más nosotros, que es la atención de procesos empresariales, que puede ser industrial o de servicios también. Hay algunos servicios donde hemos trabajado también reduciendo efluentes y mejorando procesos. La forma convencional de hacerlo es que pues, una empresa tiene tecnología y utiliza recursos, los transforma, genera algún producto que le da una ganancia y al final tiene estas emisiones, ¿no? Adelante. Ese es el business as usual, como les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esto de la producción responsable o sostenible es que esos procesos sean más eficientes, que utilicen tecnología más limpia, que nos genere al final menores emisiones, menores residuos en términos de todo. Esto aplica no solamente para agua, sino aplica también para residuos sólidos, emisiones al aire, productos tóxicos. Hay una serie de aplicaciones muy importantes. Yo les voy a hablar hoy solamente del tema que nos concierne, que es agua, pero lo que se busca es aumentar eficiencias dentro de las industrias o de las empresas, buscando cerrar estos ciclos y reducir el estrés hacia los recursos naturales, ¿no? Adelante. La metodología que normalmente seguimos cuando se hacen este tipo de trabajos es un diagnóstico en el cual se emplea una metodología y unas metodologías que nosotros trabajamos que son ya desarrolladas, que fueron desarrolladas por Naciones Unidas, que se llama producción más limpia y transferencia de tecnología limpia, ¿no? Dependiendo del caso, se puede aplicar una, otra o en partes, ¿no? Lo que busca estas metodologías es analizar los procesos y buscar áreas de oportunidad. Dónde podemos ahorrar agua, dónde podemos reducir residuos, dónde podemos utilizar una materia prima menos tóxica. Para eso se tienen que hacer una serie de análisis de calidad de agua, balances y bueno, cosas muy técnicas que no voy a tocar el día de hoy. También es importante generar indicadores. Los indicadores aquí son básicos para tener una línea base porque se hace un análisis de factibilidad tanto ambiental como económica, además de que sea técnicamente viable, ¿no? Porque las empresas, ustedes saben que pues, pueden tener mucha responsabilidad o querer cuidar residuos y ahorrar, pero al final de cuentas lo que buscan es generar ganancias. Entonces, si nosotros llegamos con algo que no les va a generar un beneficio, es difícil que acepten los cambios, ¿no? A menos que sea una cuestión normativa forzosa en la cual les digan pon una planta de tratamiento porque no tienes otra opción, no te doy otra opción, que es la forma normal de hacerlo, ¿no? Esta es una forma alternativa, porque la planta de tratamiento como tal es un costo, no es un beneficio para la empresa, ¿no? Es un costo asociado, esa planta tiene un costo de construcción y de operación que queda para siempre, ¿no? Entonces es un costo adicional a los que ya tiene la empresa como tal, o el municipio o el organismo operador, ¿no? Adelante. Bueno, finalmente les voy a hablar de un par de casos de estudio. En el caso de las empresas es muy variable, como les comentaba, dependiendo del giro, el tamaño, la situación puede ser muy particular. Por eso nosotros tenemos que hacer los diagnósticos o implementar las metodologías, ¿no? Pero les voy a dar dos ejemplos de una empresa muy pequeñita y una empresa muy grande para que vean la diferencia, pero que para una empresa pequeña puede ser también una cuestión muy importante, ¿no? En este caso es una procesadora de pulpa de fruta que básicamente pues lo que hace es recibir fruta, procesarla para generar envasados, ¿no? Mermeladas y cosas así. Una de las etapas donde utilizaban ellos más agua era en este tren de proceso que ven ahí, que es para limpiar la fruta antes de extraer la pulpa, ¿no? El problema es que esta empresa estaba en un lugar donde había un estrés hídrico muy alto, en la zona de Jalapa, donde pareciera que puede haber mucha agua, pero no hay. Las, se las tienen hasta por tandas, ¿no? No les llega a diario, les llega, tienen que comprar muchas veces pipas. Entonces esta empresa ya estaba pensando hasta cerrar operaciones porque ya no tenía agua por operar. Entonces hicimos un pequeño análisis, checamos la calidad de agua de diferentes etapas y buscamos dónde ingresar las salidas de agua de ciertas etapas a etapas anteriores, porque la fruta en las primeras etapas viene muy sucia. Entonces era posible utilizar el agua más limpia de procesos finales en los primeros, ¿no? Y así se logró reducir cerca de 2.200 metros cúbicos al año, que es el equivalente a más del 50% del consumo de la empresa, ¿no?
La inversión más o menos de 55,000 pesos con ahorros anuales de 26,000 pesos. Es decir que más o menos se recuperaba en un año, ¿no? Entonces, son inversiones pequeñas, pero para la empresa fue muy importante para su supervivencia, ¿no? En términos de que también le puso una semillita hacia la conciencia y empezaron a trabajar más en gestión ambiental y en otras cosas, ¿no? Le vieron esa utilidad y lo adoptaron, ¿no? Hasta donde nos quedamos nosotros empezaban a hacer su sistema de gestión ambiental basado en ISO 14000. Adelante. Bueno, este caso es un caso de una empresa muy grande, es un ingenio azucarero. Aquí en Tabasco tenemos un par. Bueno, había tres, ahorita ya cerraron uno que era el de Tenosique. Aún quedan dos, hasta donde creo, dos funcionando. Estos ingenios, para los que no conozcan el proceso, en el momento de elaborar el azúcar tienen unos condensadores que su función es arrastrar la humedad del jugo para hacer la cristalización del azúcar, ¿no? Entonces estos condensadores necesitan hacer un vacío y ese vacío lo hacen con una fosa de agua, ¿no? En el caso de este ingenio, tenían sus condensadores, llegaba el agua al sello solamente haciendo la función de vacío, eso se iba a un área de captación y se descargaba como tal, ¿no? Entonces, después de hacer una serie de análisis, balances y estudios de calidad, adelante. Encontramos dos oportunidades importantes para cerrar el ciclo. Otra más, por favor. La opción aquí fue eso que ven en una pirámide naranja, no lo alcanzo a leer, porque está un poquito borroso, pero es una alberca de enfriamiento. En esa alberca de enfriamiento, el agua la tiraban como descarga porque se calienta a la hora de pasar por los condensadores. Entonces, con esa alberca de enfriamiento, hacemos el intercambio de temperatura ambiental, enfriamos el agua y se regresa a los condensadores. Una más, por favor. Entonces, se clausuró la descarga de agua y la entrada de agua cruda que venía del río, era una captación del río por bombeo, y cerramos un ciclo. Siempre hay una aportación de agua que se tiene que hacer porque hay pérdidas por evaporación, siempre hay alguna fuga o algo, pero en comparación con lo que se consumía, pues, es una cantidad muy pequeña, ¿no? ¿Otro más? Esta parte de esta agua de sello también se utilizaba para lavar la caña, que es la primera etapa antes de que llegue al proceso, lavan la caña porque viene de campo con muchísima tierra y un montón de impurezas, ¿no? Entonces, esa agua también la utilizaban y la descargaban. Lo que se recomendó fue hacer una fosa de sedimentación, que es un tratamiento primario para quitar tierra y volver a cerrar el ciclo ahí de lavado, ¿no? Entonces, sigue habiendo una descarga, pero con una cantidad mucho menor de agua en términos lo importante ahí es que no se ocupaba una calidad muy alta del agua para poder hacer la recirculación, pero sí es importante hacer los análisis para que no afectes técnicamente al proceso, ¿no? Entonces, logramos cerrar dos ciclos ahí en una operación unitaria muy particular de una empresa pues muy grande. Adelante. Fíjense la diferencia de los ahorros, ¿no? Acá la disminución del consumo de agua, estamos hablando de 127,000 metros cúbicos al día, ¿no? Con un beneficio económico de 20 millones de pesos por zafra. Ellos no trabajan todo el año, trabajan 6 meses, que es lo que le llaman a la zafra, que es cuando hay caña, ¿no? Los otros 6 meses se la pasan reparando la planta y un montón, dando mantenimientos. El beneficio ambiental fue reducir el 80% del suministro de agua del ingenio y el equivalente a lo mismo en aguas residuales, ¿no? Había una inversión importante también, 13 millones de pesos, pero la recuperación, como pueden ver, pues también es bastante rápida, ¿no? Básicamente un año, ¿no? Esa es la descarga de agua, para que se den una idea. Es un vertedero así como de 1,5 metros, ¿no? Y estos son la foto de los condensadores donde se está bombeando el agua para el sello, ¿no? Adelante. Ya para cerrar, estas son unas recomendaciones de ese mismo caso de estudio, pero que aplican para muchísimos casos de empresas. Lo más común es que encontramos fugas de agua, fugas de vapor, y esas son las más costosas porque el vapor es agua que ya fue purificada a un grado todavía mayor que la potabilización, ¿no? Es agua que ya no trae sales, tiene unas características muy particulares que es muy cara, ¿no?
Entonces, a través de reducir las fugas, las pérdidas, logramos también pegarle al consumo energético. Ya platicamos que están ligados, ¿no? Totalmente. Y bueno, al incrementar la eficiencia de la planta de tratamiento, logramos parte de esa descarga, integrarla al enfriamiento también, ¿no? Lo que también recomendamos mucho, sobre todo en las empresas muy grandes, es que implementen un sistema de monitoreo. Eso es muy importante para generar los indicadores, porque en este caso, por ejemplo, el ingenio solo medía la entrada y la salida, pero no sabían qué pasaba adentro. Tuvimos que llegar con equipo portátil para hacer mediciones de calidad y de flujos, para poder saber cuánta agua estaban utilizando ahí, cuánta se podía recircular y hacer todos esos cálculos que les estoy comentando, ¿no? Entonces, se les recomendó poner medidores en ciertos lugares muy específicos del proceso para que ellos pudieran tener el control de lo que estaba pasando dentro del proceso y detectar también cualquier fuga, pérdida o lo que fuera, ¿no? Pero estas recomendaciones aplican en muchos casos, aunque no sea un ingenio, puede ser una pequeña empresa, ¿no? Y hay otras recomendaciones extras que bueno, existen guías de Naciones Unidas y también que hemos generado nosotros para ciertos sectores que se pueden consultar, ¿no? Creo que con eso termino. Adelante. Pues muchas gracias por su atención. Una vez más agradezco la invitación. Y bueno, ahí están los datos de contacto de nuestra sede en Ciudad de México y nuestra sede aquí en el estado de Tabasco, ¿no? Estamos ávidos de conocer sus preguntas y poder colaborar. Muchas gracias, maestro David. ¿Acá dónde están físicamente? ¿En Reforma? No, en el Parque Industrial. Ok, perfecto. Tendríamos oportunidad para un par de preguntas. Yo quiero aprovechar, bueno, son preguntas, comentario. En Ecosur tenemos plantas de tratamiento en cada unidad y hay dos que están funcionando muy bien y que son plantas de tratamientos con humedales. Y entonces, pero solo están en San Cristóbal y en Tapachula. Próximamente queremos implementarla aquí. Y en las otras unidades donde sí hay un seguimiento y se están haciendo un plan para, pues bueno, también ver cómo se está eh, restaurando esas aguas y ese humedal y la fauna que llega y que vive ahí. Entonces estamos haciendo cosas de monitoreo para ver también cómo se está refaunando, ¿no? Los humedales. Y un comentario, fíjate que nosotros estuvimos trabajando bueno, hicimos un estudio ya en la costa, en Carmen Pajonal Machona, y ves que por allá hay unos ingenios, creo que, ¿verdad? En la Chontalpa, en la parte de Rosalía. Bueno, ándale, bueno. Entonces nos comentaban que en una época del año había algo que le llamaban, que había un resumo de agua y que el agua era de color como blanco y que llegaba a la laguna y entonces en la laguna había una mortandad de peces impresionante. Entonces no supimos si es porque en algún proceso de limpia o de algo de su infraestructura o de cómo controlan, ¿no? El agua, igual que otras industrias como la palma y ya ves en varias, y no hay muchas medidas, pues, o no son tan adecuadas. ¿Qué tanto muchas de estas empresas que tenemos acá en el estado sí son responsables ambientalmente? Esa es ahí la dejo en general. Y acá le voy a la maestra Ofelia. Algo paralelo es en el caso de las empresas de la palma de aceite, porque allá en la zona de los humedales de Chacchoc eh, hay muchísimas ya plantaciones de palma de aceite y al estar, no sé, entrando casi directo a la laguna, también está una alta mortandad de especies, pero también plantas, porque la última vez que fuimos a hacer censo ni acuáticas había. Entonces, ¿qué tanto estas empresas sí han estado, digamos, ah, recurriendo a estas tecnologías? Por eso le preguntaba al principio si ustedes tienen patentes. Y por último, ahí mismo en la zona de Chacchoc hay un canalito para entrar, como no menos de 1 kilómetro. Pero conté como 100 casas y todos ellas echan directo la porción de los residuos, no solamente de su casa, sino también los residuos de sus gallinazas, porque tienen puercos, tienen
Y entonces está directo y al ladito tienen un cultivo de peces. Y entonces digo, pues se alimentan de acá y se alimentan de las hojas de guatope, porque doblan el guatope, el árbol, y se están alimentando de las hojas, pero de este lado está cayendo. Entonces esa invitación, ¿es el compromiso del municipio o es el compromiso también individual? Gracias. Gracias, doctora. Bueno, tan difíciles las preguntas, espero poder responder todo, ¿no? Digamos, de atrás hacia adelante, ¿no? En el término de lo que pasa en las comunidades, como platicamos, ¿no? Casi todos los esfuerzos de poner sistemas de tratamiento, de hacer remediaciones, están enfocados a las comunidades más grandes, ¿no? Entonces, imagínense si tenemos deficiencias en las plantas de tratamiento de las cabeceras, pues ¿qué podemos esperar de las comunidades pequeñas, ¿no? En las comunidades pequeñas, además, la forma de atender la problemática debería o puede ser desde otro enfoque, ¿no? En las comunidades rurales, como bien comentas, pues en muchas ocasiones tienen procesos de cría de animales, peces, pollos, ¿no? Que generan aguas residuales, sobre todo en el lavado, ¿no? En el lavado de los corrales. Los cerdos también generan muchos residuos orgánicos, ¿no? Que muchas veces terminan directamente en un arroyo que va a una laguna o a un río, ¿no? Eh, yo creo que ahí sí debe ser una política pública dirigido a ese tipo de problemática. Hay una parte, lo que pasa es que todo eso es una simbiosis. Si tú tienes una política pública que no va acompañada de concientización de la sociedad, tu política pública está destinada al fracaso. Y eso aplica no solo para lo de tratamiento, sino aplica para todo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, esas sinergias que debe haber entre las políticas públicas generadas por el gobierno, que tengan coherencia con las necesidades de la sociedad, es un equilibrio muy importante para que funcione. Entonces, si nosotros queremos atender las aguas residuales de los cerdos, de las gallinas, debe haber una política pública que incentive, que concientice para que la gente se apropie, pero también hay otra parte importante, de dónde salen los recursos, ¿no? Entonces debería haber programas enfocados a poder tener, por ejemplo, pequeños biodigestores en áreas rurales, donde puedas echar los desechos de tus animales, tus desechos orgánicos, generar tal vez un poco de biogás, que posiblemente no lo puedas aprovechar como energía eléctrica, pero sí como energía térmica, para calentar, ¿no? Para alimentos, cocinar, ¿no? Que son tecnologías no demasiado complicadas, pero sí requieren, como decía el maestro Ramiro, cierta capacitación, concientización, pero que es posible ponerlas en la zona rural, pero tiene que haber ese interés de ambos lados, ¿no? Entonces, también nosotros como sociedad, si no exigimos, ¿no? Si solo exigimos, vuelvo al tema, por ejemplo, del abastecimiento, ¿no? Y no exigimos, trata las aguas residuales porque seguramente lo saben, pero la naturaleza sí es circular. La naturaleza es un sistema que parece abierto, pero es cerrado a final de cuentas circular. Entonces, todo lo que llega a la naturaleza entra al ciclo y regresa a nosotros. Entonces, las aguas que tratan para el abastecimiento, ¿de dónde creen que vienen? Desde el río, ¿no? ¿Y a dónde descargan las aguas residuales? Pues ahí mismo, ¿no? Entonces estamos en ese ciclo, ¿no? De que lo que echamos regresa. Aunque sea tratado, sedimentado y desinfectado, es la misma agua, ¿no? Entonces no hemos llegado a ese nivel de conciencia, pienso yo, como sociedad para exigir realmente que se atiendan esos problemas de raíz. Espero que con eso. En términos de la responsabilidad de las empresas, eso es muy difícil, ¿no? Tiene uno que entrar a las entrañas de que te abran la puerta y poder revisar. Sí existen muchos esquemas de responsabilidad social en las empresas. Los ingenios son muy particulares, depende del dueño, cambia muchísimo la forma de operar de un ingenio, ¿no? Entonces te puedes encontrar ingenios muy responsables que tienen sistemas de gestión que están de acuerdo a la normatividad. En la mayoría de los casos no han ido hacia el siguiente paso, que es economía circular, producción más limpia, producción responsable, porque normalmente se quedan en cumplimiento normativo.
Es decir, lo que me pida la autoridad, lo mínimo, voy a poner mi plantita de tratamiento, voy a poner los residuos ahí que no se vean, y mientras yo cumpla con eso me doy por bien servido. Es difícil que en ese tipo de empresas lleguen a... Sí hay los casos, no son en todos, pero también te puedes encontrar con empresas que los dueños no tienen ningún interés y en ese caso pasan cosas como que de repente un retrolavado de algún equipo pues va para allá, ¿no? Sin tratamiento a veces. Depende mucho de la infraestructura con la que cuenten ellos. Si hay una normatividad base, la 001 le aplica a todos los que tengan una descarga hacia cuerpo receptor, pero bueno, la vigilancia, la concientización de la empresa es algo que también tiene una sinergia, ¿no? Para que se pueda atender. Pues muchísimas gracias a los ponentes. Por favor, un aplauso. Y bueno, con esto cerraríamos la participación de este cuarto día de la Semana del Agua. Entonces, no sé, Luis, si quieres decir algunas palabras. Nada más agradecerle a los ponentes y invitarlos el día de mañana. Continuamos con el cierre de esta semana de diálogo y acción. Tenemos la gestión comunitaria del agua, va a ser un punto muy importante. ¿Cuál es el papel que juegan las comunidades que están jugando en el manejo y conservación del agua? ¿Sí? Entonces los esperamos mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias Buena y tarde. saludos.